Naoya Inoue contra Ramón Cárdenas era una pelea que prometía ser buena, pero terminó rozando la excelencia. En parte, las expectativas no eran tan altas por Ramón Cárdenas. Muchos pensaban que no iba a ofrecer pelea y que lo iban a finalizar en los primeros rounds, menospreciándolo de cierta manera. Y no voy a negar que yo tampoco esperaba que haga tan tremenda pelea, porque en el papel Inoue era muy superior. Si bien Cárdenas estaba muy bien clasificado y en el papel era mejor que sus dos últimos rivales, no me imaginé que mandaría la lona de esa manera al japonés. Una caída que definitivamente fue mejor que la que le provocó el Pantera Neri, porque en esa caída estaba el debate de que cayó en parte por la inercia de fallar el golpe, pero esta vez cayó producto de un golpe seco. En lo personal, estoy convencido de que si es que quedasen más segundos en el round, hasta ahí llegaba el invicto de Inoue, porque cuando se puso de pie no estaba en buenas condiciones, pero lo salvó la campana. Y es más, cuando se fue a su esquina se le veía muy confundido, como que desorientado, y su padre, su entrenador, estaba desesperado dándole instrucciones urgentes para corregir la pelea. Y lo curioso de esto es que fue una caída muy similar a la que tuvo contra el Pantera Neri, y de hecho en las imágenes de Top Rank repetían ese golpazo por lo similar que fue, lo que expone un hueco defensivo que Inoue no ha corregido. Pero antes de entrar en profundidad, hay que mencionar que no está mal que Inoue caiga a la lona. Son peleas de a de veras, son peleas donde ambos pugilistas están buscando ganar, se la están rifando, y evidentemente eso puede pasar. Para mí esto no lo hace necesariamente menos monstruo, y de hecho, por ejemplo, otros grandes de la historia como Juan Manuel Márquez cayeron en varias ocasiones, y cayeron contra rivales de los que no se esperaba mucho, como por ejemplo le pasó contra Katsidis. Pero lo que hace diferente a esta clase de peleadores, lo que los hace especiales, es que son capaces de cambiar las cosas. Si bien Márquez cayó, se levantó como un grande, aplicó los ajustes necesarios y noqueó a su rival, lo mismo que hizo Inoue en esta velada. Tanto Inoue como Márquez o los mejores boxeadores del mundo actualmente han caído a la lona. Si bien por ejemplo a Crawford no le contaron la caída, él cayó contra Cavaliuskas. Lo mismo le pasó a Usyk contra Dubois, también le pasó a Iván Rodríguez contra el Gallo Estrada, y podemos tomar muchos más ejemplos. Pero el punto es que si te enfrentas a todos los estilos, eso es casi inevitable. Y de hecho, eso hizo mucho más emocionante la pelea, salvando de cierta forma este fin de semana boxístico, un fin de semana que parecía ser una desgracia por las expectativas altas que se tenían, pero llegó esta cartelera y de cierta manera salvaron este fin de semana, ya que prácticamente todas las peleas de la cartelera fueron buenísimas, y hasta los que perdieron mostrando entrega, a diferencia de William Sculo. Tenía que necesariamente mencionarlo, porque el contraste de ambas peleas es absolutamente radical. Se nota cuando alguien pelea por honor, por la gloria, a diferencia de otros que solo pelean para cobrar el cheque. La verdad que ese modelo del Turki no sé cuán sostenible sea, pero yo jamás pondría mi dinero en ese tipo de peleas, a diferencia de lo que pasó en esta cartelera, porque si me vas a dar peleas así, entonces cállate y toma mi dinero. Sin embargo, empecé comentando que esta pelea rozaba la excelencia porque hubo un detalle que para mí sinceramente lo arruinó. Esta pelea se estaba posicionando como para ser catalogada como la mejor pelea del año, superando a la reciente pelea de Conor Benn contra Chris Eubank Jr. hasta la maldita intervención del referee. Yo en ese momento dije, ¿por qué? Y esto puede sonar un poco polémico, siento que Cárdenas podía continuar. Evidentemente hay argumentos para pensar que estaba noqueado de pie, que tal vez solo iba a durar unos segundos más, pero yo no vi que le entrase en golpes limpios cuando el referee intervino. Además estaba moviendo la cintura, estaba esquivando. Si bien hubo un golpe previo a eso que lo conmovió, que lo lastimó, siento que el referee se apresuró. Cada uno puede tener su punto de vista, pero la verdad me pareció una pésima intervención, una intervención que quizá, estaba condicionada por el negocio, porque Inoue es parte de la temporada de Riyadh. Turki tiene muchos planes con él, Bob Arum también tiene muchos planes con él. Realmente Cárdenas en teoría iba a ser solo un paso más hacia una pelea más grande contra Akhmad Aliyev y luego en la división del peso pluma, y en un momento vamos a analizar más en profundidad todas estas situaciones. Sin embargo, hay un cuestionamiento que tengo que hacer antes de todo esto. ¿Acaso fue solo una mala noche de Inoue? Eso es lo que están comentando muchos, principalmente japoneses, que estaba leyendo algunos comentarios en japonés con la traducción, y lo mismo repiten muchos de sus fans, pero para mí esa mala noche tiene un nombre, y es Ramón Cárdenas. Un Ramón Cárdenas que supo capitalizar los huecos defensivos que dejaba Inoue principalmente al principio de la pelea. Y es que no fue solamente la caída, el castigo que recibió Inoue fue considerable, y más que el volumen fue la contundencia de los golpes de Cárdenas. Pero también son conscientes de que lo mismo casi le pasa con el Pantera Neri. Todo esto solo expuso que tiene problemas defensivos al presionar de forma agresiva, una situación que se suele repetir al principio de sus peleas.
peleas. Este era un problema que siempre tuvo, solo que en esta división la pegada ya le está resintiendo. De hecho, él era conocido por ser un boxeador de guerras, pero que tenía buena asimilación, hasta que llegó su pelea contra Stephen Fulton, donde demostró una dimensión completamente diferente en su boxeo, mostrándonos que también puede ser un genio defensivo. En ese sentido, sus lagunas defensivas se exponen más en función al estilo que esté utilizando. También tengo que mencionar que esas dos últimas peleas contra el coreano y contra TJ Doheny salido del congelador no le hicieron nada bien, porque fueron peleas donde no vimos ninguna evolución, donde no lo vimos crecer como peleador, ya que tampoco la oposición se lo exigía. Ganó esas peleas muy cómodamente, casi ni sudando, pero Cárdenas y Joel Díaz, el mismo que ayudó a Bivol en la preparación contra Canelo, estudiaron muy bien Inoue y plantearon una pelea muy interesante al contragolpe. Su estrategia, sobre todo al principio, estaba siendo casi perfecta. Ambos estaban conectando buenos golpes, pero Inoue estaba manteniendo la media y corta distancia, una distancia que lo exponía mucho a la ofensiva de Cárdenas, que aprovechó para conectarle algunos uppers y también golpes cortos. Esto lo intercalaba con jabs, provocando de cierta manera la entrada de Inoue para luego encontrarlo con los contragolpes, y su plan estaba siendo efectivo porque Inoue no salía de esa distancia, ya que se sentía muy confiado y no estaba sintiendo la pegada de Cárdenas hasta el segundo round. Un segundo round donde lo hizo sangrar, donde ya le empezó a sentir la pegada, pero esto no intimidó a Inoue, que finalizando este segundo round entró con mucha confianza y cayó en la trampa de Cárdenas. Y hay que decir que ese bombazo no fue un golpe de suerte, porque no faltará alguno que diga golpe de suerte, no, ese golpe fue practicado en el gimnasio 1000 veces y fue especialmente letal porque Inoue no se lo esperaba, nunca lo vio, gracias al cambio de ritmo que aplicó en esa salida Cárdenas, un cambio de ritmo sutil pero que hizo más efectivo ese golpe. Y por ello lo sorprendente era que Inoue se ponga de pie. Generalmente las víctimas de este tipo de golpes no se suelen levantar, suelen quedar completamente noqueados. Hasta este punto, gracias también por el factor sorpresa, estaba siendo una pelea perfecta para Cárdenas. Lo que vimos después fue casi un calco a la pelea de Nery en el sentido de que Inoue cambió su estilo de boxeo, se puso a boxear más en la media y larga distancia, enfocándose más en el jab, pero en general el plan era mantenerse en la media y larga distancia. Aunque en el tercer round no se notó tanto porque aún había momentos donde se quedaba en la corta y media distancia, pero lo pagaba caro porque en los intercambios salía un poco lastimado. En ese sentido era una dinámica de pelea que no le convenía, pero él quería insistir en ese plan de pelea, hasta que su entrenador en el descanso del tercer round le llamó fuertemente la atención. Yo no vi que antes su padre le gritara de esa manera, casi que ahí le mete una bofetada por los errores que estaba cometiendo, por la sobreconfianza con la cual estaba atacando. La cuestión fue que luego de esa llamada de atención, Inoue no volvió a pelear en la corta distancia y estaba enfocándose principalmente en la larga distancia, siendo muy efectivo y empezando la demolición de Cárdenas. Un Cárdenas que trató de aprovechar cada oportunidad que lo tuvo en la media distancia, pero en los intercambios salía menos favorecido. Por ello, empezamos a ver a un Cárdenas un poco más apático, que lanzaba menos golpes y que se estaba enfocando cada vez más en el contragolpe. También estaba seleccionando muy bien sus golpes y daba la impresión de que el espíritu de Deontay Wilder se apoderó de él, porque los golpes que lanzaba eran verdaderas bombas que en algunos casos llegaron a tocar Inoue, y eso le daba el beneficio de que cada vez que conectaba, ya sea en los guantes o al cuerpo, hacía un relativo daño. También le traía el problema de que cuando Inoue lo encontraba le hacía mucho más daño, ya que si fallaba lo encontraba con toda la inercia con la que entraba, como le pasó en el round 6, y la paliza podríamos decir que empezó desde el round 4, un round donde Inoue encontró su distancia y empezó el plan demolición. Cárdenas, al verse completamente superado, empezó a utilizar el rope-a-dope. Este fue un cambio completo de plan, un plan B, que de cierta manera le dio otro ritmo a la pelea porque hizo que Inoue nuevamente se vuelva más ofensivo. Con toda la confianza de haber demolido a Cárdenas durante la mitad de la pelea, iba directamente a presionarlo, a faltarle respeto sobre las cuerdas, pero algo interesante es que estuvo respetando cuidadosamente no entrar en la corta distancia, sino atacar golpeando sus guantes si es que no habían espacios, para de esta manera incomodar a Cárdenas, obligándolo a salir de las cuerdas. Sin embargo, por momentos se cansaba, se quedaba sin cardio de tanto tirar golpes, y era cuando Cárdenas aprovechaba y se metía en corto para hacerle daño, y este plan le dio un poco de esperanza a Cárdenas para lograr otro knockdown. Sin embargo, estaba muy cansado, pero principalmente lo que más le estaba afectando era el daño acumulado.
ya no tenía esa contundencia del principio y los golpes de Inoue lo mermaban cada vez más. Yo la verdad quedé impresionado de toda la asimilación que mostró, pero evidentemente mantener ese ritmo de pelea contra el monstruo Inoue no era sostenible. El round 6 estaba siendo una carnicería, pero el 7 fue aún más violento. Inoue había anulado la estrategia de utilizar las cuerdas Robadob de Cárdenas, razón por la cual a Ramón no le quedó otra opción más que tratar de hacer otro ajuste, y en esa desesperación se estaba perfilando mucho con el hombro en la corta distancia y fue algo que incomodó a Inoue, pero no tardó en resolverlo. De hecho, la caída de Cárdenas llega producto de la mala ejecución de esta técnica, ya que descuidó mucho su lado izquierdo e Inoue lo sorprendió con un recto de derecha. Un recto de derecha que continuó con una seguidilla de golpes y en definitiva ahí empezó el principio del fin. Finalizando el séptimo round, Joel Díaz le dijo en su esquina que solo le daba un round más, que si no podía corregir el rumbo de la pelea la iba a detener, una decisión que no hubiese estado tan mal porque al fin y al cabo Cárdenas ya había puesto su nombre en alto, ya se había dado a conocer frente al mundo en una cartelera importante frente a uno de los mejores boxeadores del planeta, si no es que el mejor. Entonces hubiese sido una decisión muy inteligente, una decisión que nunca llegó porque Inoue no lo permitió, ya que inmediatamente apenas empezando el round número 8 lo encontró con un terrible upper, un upper que fue continuado con una seguidilla de golpes que no entraron de forma tan nítida, con excepción de ese primer gancho en las zonas medias, pero los demás no entraron de forma tan clara. Es más, hasta el último golpe que lanzó Inoue fue esquivado por Cárdenas con ese movimiento de cintura. En ese sentido, yo creo que podía continuar la pelea, pero entiendo que se presta a la polémica porque muchos pueden pensar lo contrario, partiendo de un criterio donde se priorice la salud del boxeador. También tengo que aceptar que la proyección de la pelea se prestaba para pensar que Inoue lo iba a noquear feo. En fin, fue una hermosa pelea donde vimos todo tipo de situaciones, se vieron varias estrategias y una diversidad de golpeo que no vimos en todo este fin de semana. Lo único realmente malo fue que quizá esta pelea se vio un poco afectada por las carteleras de los días anteriores, pero por el resto me encantó, y me encantó ver una pelea memorable más de este monstruo que es un talento generacional. Ahora que se actualicen las listas libra por libra, yo no tendría ningún problema si es que se lo considera como el número 1, a pesar de que su rival en el papel no haya sido el mejor de su división, ya que él está limpiando con prácticamente toda la división, solo le falta Akhmatariev. A diferencia de todos los demás indiscutidos de la actualidad, me parece que es el que mejor está barriendo su división, y eso es ser verdaderamente un indiscutido. Pero dime, ¿qué te pareció la pelea de Naoya Inoue? ¿Crees que esté preparado para subir de división? ¿Lo verías por ejemplo venciendo al Divino Espinosa?